Bienvenido a una edición más de La Hora del Cóctel. En esta ocasión vamos a hablar de qué es la coctelería. Últimamente se ha puesto muy de moda la palabra coctelería y además la palabra mixología. Vemos distintos restaurantes y bares que hoy se dedican a un nuevo tipo de bebidas, que son los cócteles. Primero déjame decirte qué es un cóctel. Un cóctel es una mezcla en donde podemos hacer una mezcla creativa de licores, frutas, flores, hierbas, helados, aditivos, especias, cualquier cosa que te permita tu creatividad. Entonces la coctelería es una práctica restaurantera, algunos dicen que es una ciencia, en la cual te permite mezclar todo eso con una base de alcohol. Actualmente también existen otras escuelas de coctelería que lo hacen sin alcohol, pero típicamente la definición correcta de coctelería nos habla de una mezcla de todas estas cosas que se pueden encontrar con alcohol. Existen dos tipos de coctelería, digamos, en los círculos académicos. Existe la coctelería clásica y la coctelería moderna. Son las dos escuelas principales. Cuando hablamos de coctelería clásica, hablamos de los cócteles que existieron desde un principio, tales como mojito, old fashion o margarita, que son cócteles que han estado ahí toda la vida y que tienen una fórmula exacta y una técnica exacta. A eso nos referimos cuando hablamos de coctelería clásica. Sin embargo, la coctelería moderna habla de nuevas reinterpretaciones sobre la coctelería normal. Por ejemplo, una margarita de guanábana o una margarita maya o una margarita de un color rojo o una margarita molecular. Todo ello forma parte de la coctelería moderna. Yo creo que un bar, o nosotros creemos en MC Bar, que un bar debe de tener ambas, tanto coctelería clásica como coctelería moderna. Una sin la otra no se ayudan. Dentro de la coctelería moderna existen varias subescuelas que hoy cada vez son más. La mixología, por ejemplo, la coctelería tiki, la cual viene de prácticas de Filipinas y de otros lugares del sureste asiático. La coctelería evolutiva, la coctelería mexicana, la coctelería orgánica, la coctelería maya. Todo eso da un mayor espectáculo, inclusive se utilizan otras herramientas, otros vasos, otras mezclas y es una idea totalmente distinta. Cuando hablamos de la coctelería es importante saber que se pueden hacer cócteles con todos los licores o con casi todos los licores. Hay cócteles con whisky, con tequila, con vodka, pero es importante que sepas correctamente con qué licores va a quedar mejor tu mezcla. Eso es lo que hace a un buen bartender y eso es lo que hace a un buen mixólogo. Recuerda que un bartender es el encargado, el experto de hacer mezclas para complacer a sus clientes en un bar o en un restaurante. Y un mixólogo es una persona que puede inventar bebidas de su propia creación. Hablemos un poco de la historia de la coctelería. En breve te puedo decir que la coctelería nace cuando se empieza a prohibir el alcohol. Alrededor de los años 20 a 1933, en Estados Unidos existe una era muy represiva que prohíbe el consumo de alcohol, pero sobre todo prohíbe la venta de alcohol, por lo cual mucha gente empieza a producir caseramente o detrás o debajo de algunos bares, empiezan a producir algunos alcoholes artesanales y como eran alcoholes tan feos que no tenían control de calidad, resulta que se empieza a hacer cócteles que permitieran disfrazar el sabor feo que tenían esos alcoholes y surge toda una nueva gama de cócteles. De ahí en adelante cada uno de los cócteles tiene su propia historia. Por ejemplo, el daiquiri o el mojito son bebidas cubanas que tienen toda una historia y que te hablan de una revolución política, de una revolución de algún licor y de la propia historia de un país. ¿Quién hace la coctelería? Es importante hablar
de los expertos en la coctelería. Para empezar, hay muchos libros de coctelería de los 1900 e inclusive de los 1800. Y es importante decirte que constantemente se reinterpretan los recetarios, pero quien realmente hace la coctelería en un inicio eran los cantineros. Cuando hablábamos de un cantinero era el dependiente o el que atendía una cantina. Ellos se dedicaban principalmente a servir cerveza. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una nueva era de surgimiento de los bartenders, que son profesionales verdaderos que tienen un excelente servicio a clientes, que van a ser quienes sirvan bebidas nuevas. Y mejor aún, los mixólogos, que son gente que ya han interpretado los colores, las formas, las presentaciones y que hacen cartas de bebidas espectaculares que permiten generar mayores propinas y que llegue más gente a un bar. ¿Por qué es importante la coctelería? Bueno, porque esto abrió el mundo a que no solamente la gente tomara alcohol directamente, sino que lo tomara mezclado. Además, inclusive en fiestas de niños se puede hacer coctelería sin alcohol o coctelería para niños, o se puede hacer coctelería para gente que es kosher como los judíos. Se puede hacer coctelería de casi cualquier cosa y eso permite mucho mayor impacto de marcas, de eventos y de muchas otras cosas más. Y finalmente me gustaría decirte cuáles son los cócteles más famosos dentro de la historia de la coctelería. Por ejemplo, el Tom Collins, el mojito que lleva ron cubano, la caipiriña, el Bloody Mary, que es una bebida con gran historia, el Long Island Iced Tea, que es una reinterpretación con alcohol del té helado, el Old Fashioned, que lleva whisky y todas sus derivaciones, la piña colada, que es la clásica en Puerto Rico, en Cuba y en cualquier paraíso tropical, o el mismo tequila Sunrise, el Manhattan, y hay muchos otros cócteles que debes aprender a preparar. Así es que si quieres aprender a preparar cócteles, si eres un bartender con experiencia o eres un nuevo bartender, no es muy difícil, pero tienes que saber cómo prepararlo y saber las técnicas para hacer mixología molecular, para hacer coctelería clásica, para shakear. Todas esas técnicas te invitamos a nuestros cursos en MCBar. Solamente déjanos tu WhatsApp y tu correo y nosotros te mandamos el catálogo de cursos. No olvides suscribirte y darle like a este video, y si quieres compartirlo con los socios de tu bar, compártelo con tus amigos y nos vemos en una próxima edición de La Hora del Cóctel.